Ok, Luis Pedro España, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, profesor de Sociología. Eh, a ver, eh, el 11 de abril yo creo que es como la consecuencia más que la causa de un proceso político de cambio que ocurrió, digamos, con muchos agentes, con muchos actores y, digamos, durante mucho tiempo. Yo no creo que sea un parteaguas, es decir, un antes y un después, pero ciertamente sí representa un hito importante en la historia contemporánea de Venezuela, básicamente porque fue el intento de un golpe de Estado y un intento fallido de ese golpe de Estado. Como suelen ser todos los movimientos conspirativos, porque eso evidentemente fue un movimiento conspirativo, se utilizó el movimiento de masa en favor de los intereses o de unos planes que de alguna manera, si bien no eran del todo secretos, por lo menos sí tenían por lo menos intereses difícilmente confesables. Se trataba de derrocar a un presidente legítimamente electo, producto de que ciertamente ese presidente y ese gobierno había trasvasado algunos de los que eran los consensos de la sociedad venezolana. Consensos que tienen que ver con la libertad de expresión, consensos que tienen que ver con, digamos, la economía de mercado, consensos que tenían que ver con el papel de las Fuerzas Armadas dentro de la vida nacional, consensos que tenían que ver con la función de los partidos políticos como mediadores de la relación política del país. Este es un gobierno que pretendió, y un gobierno, digamos, hasta ese lejano 2011, que dio los primeros pasos para comenzar a tratar de romper o de cambiar eso, sin tener muy claro hacia dónde eso iba a cambiar. Y eso, por supuesto, afectó intereses, eso, por supuesto, generó, digamos, alertas y provocó movimientos conspirativos. O sea, cuando se pretenden cambios que no cuentan con el consenso, yo no voy a decir mayoritario, pero por lo menos sí el consenso importante de la sociedad venezolana o de cualquier sociedad, pues entonces evidentemente los sectores que se sienten que pueden salir perjudicados o los sectores que efectivamente están siendo perjudicados, pues comienzan a conspirar. Y eso fue lo que ocurrió. Lo que ocurrió fue que unos factores de poder dentro de las Fuerzas Armadas y unos factores de poder en el ámbito político y también en el ámbito económico conspiraron contra un gobierno que ciertamente había generado mucho malestar, que ciertamente estaba imponiendo unos cambios a trocha y mocha que no contaban con los consensos del país. Y digamos que eso fue como el desenlace. El problema que tiene el 11 de abril para la interpretación política venezolana es que todavía no se tiene claro muy bien qué pasó, porque hay, digamos, como muchas versiones de qué fue lo ocurrido. Yo creo que ya con el tiempo de la historia, esa interpretación inicial del supuesto vacío de poder, de la supuesta renuncia voluntaria del presidente, ya ese cuento no se lo cree nadie. Pero aunque ya se sabe, donde ya muy difícilmente no se acepta el hecho de que estábamos frente a una conspiración, de que estuvimos frente a un golpe de Estado que fue fallido, y que estuvimos enfrente de una reacción política ante una situación de cambio que no contaba con los consensos de la sociedad. Sin embargo, faltan muchas piezas para poder entender ese proceso. Yo creo que cada venezolano tiene su historia de qué fue lo que vivió ese 11 de abril. Por supuesto, venezolano que más o menos haya tenido más de 15, 16 años para ese momento. En el caso particular, digamos, mío, de la gente que trabajaba conmigo, es que la universidad tenía, digamos, una función, teníamos un papel dentro de un evento político que se estaba desarrollando. ¿Cuál era ese papel? Era supuestamente presentarle al país un plan, un acuerdo nacional, que de hecho se llamó así, un acuerdo nacional, que se presentó en una cosa que fue confiscada. O sea, yo creo que nosotros mismos fuimos víctimas de esa conspiración, de la cual, sin saberlo, no es que se formaba parte, sino que toda la sociedad venezolana estaba siendo como objeto de esa conspiración sin saber. Lo que se llamó el Pacto de la Esmeralda, un pésimo nombre, en un pésimo lugar, en un pésimo momento,
fue justamente la presentación de esos 10 puntos que eran como los 10 consensos fundamentales que se le pedía al gobierno que asumiera para llevar adelante los procesos de ingobernabilidad que ya se estaban viviendo. Y esos procesos de ingobernabilidad tenían que ver, bueno, con una sucesión de paros, con un descontento dentro de distintos sectores de la sociedad venezolana. Quizás los más emblemáticos, por supuesto, fue el caso de PDVSA, el caso de los petroleros. Ese acuerdo de la Esmeralda era un acuerdo entre Fedecámaras y la CTV. Recuérdese que este es un gobierno que el gobierno del presidente Chávez llega bajo una lógica del antipartidismo, bajo la lógica de que los partidos políticos eran los que habían dañado la democracia. Eso, por supuesto, era una interpretación casi que de señora de clase media del este caraqueño, ¿verdad? Porque los partidos pueden ser malos, pueden ser buenos, pero sin partidos no hay democracia. Y la clase media venezolana, en ese momento, probablemente desde mediados de los años 90 y con toda claridad en el año 2011, creía que era posible crear una democracia o crear un sistema político donde no existiera la política, ¿sí? Donde no existieran los partidos políticos. Y por supuesto alguien, digamos, ocupó el lugar de los partidos políticos, y quien ocupó ese lugar de los partidos políticos fueron unas organizaciones, quizás las dos organizaciones productivas más importantes que tiene el país, que era por supuesto la Organización de Empresarios, Fedecámaras, y el caso de la CTV de los trabajadores. La universidad presentó y acordó con ellos en discusiones con esos dos organismos lo que sería un plan de acuerdo del país, y eso fue, como decíamos, capturado por una lógica conspirativa, una lógica golpista. Entonces de allí la pésima escena, la trágica escena, donde aparece el presidente Fedecámaras, el presidente de la CTV, con representantes de la Iglesia Católica, como respaldando un proyecto de país que lo primero que pedía era la salida del presidente. Y eso no era lo que estaba planteado. Lo que estaba planteado era tratar de involucrar al gobierno, tratar de hacerlo entender que por el camino que iba no había viabilidad democrática, sino que se estaban despertando unos dinosaurios o unos monstruos que querían acabar con ella. Por supuesto, estábamos en presencia de y probablemente lo sigamos, en un gobierno muy sordo, y ese pacto de la Esmeralda fue uno de los episodios de un conjunto de episodios que terminaron el 11 de abril. El 11 de abril lo que ocurrió fue una movilización de masa que lo que pretendió fue generar un caos, y efectivamente lo generó. Y la prueba de que esas movilizaciones del 11 de abril terminaron en un caos que efectivamente generó un proceso de desestabilización es que ya se tenía meses en eso. O sea, hay distintos episodios, concentraciones en La Carlota, secuestro de un metrobús y incendiarlo por los alrededores de la Universidad Central una noche. Es decir, hay una cantidad de eventos como de provocaciones para generar situaciones de caos, que frente a esa situación de caos, militares golpistas que formaban parte de esa conspiración se declararan en rebeldía, pues, ¿no? Entonces, claro, el punto culmen de eso fue la marcha del 11 de abril, que terminó en Miraflores con un intercambio de disparos que con toda seguridad los disparos de un lado y de otro formaban parte de ese intento de generar una situación de caos que llevara a una declaración o a una rebelión militar. La rebelión militar ocurre, los militares le piden la renuncia del presidente después de los actos horrorosos del 11 de abril. El presidente efectivamente renuncia, ¿verdad? Normalmente la versión oficial de esto es que el presidente nunca firmó una renuncia. No hay un solo presidente depuesto que haya firmado su renuncia, pues, ¿no? No solamente en la historia de Venezuela, sino en la historia de América Latina. Sencillamente a los presidentes se les pone una pistola en la cabeza y le dice que se vayan o lo matan, pues, ¿no? Y sencillamente ahí decide si lo matan o se va. Nadie firma su carta de renuncia. Y bueno, se pusieron unas condiciones, y unas condiciones que no se aceptaron, pues, ¿no? El presidente puso un conjunto de condiciones: viajar a Cuba, llevarse parte de su equipo de gobierno, para salir del país, como exilado político sería. Y no había unidad dentro de este movimiento conspirativo. Y bueno, y empezó, digamos, el conjunto de errores que cometieron los conspiradores,
hasta lo que fue el acto magno de la equivocación, que fue lo que la historia conoce como el Carmonazo. Y es, bueno, un señor que se juramentó ante un espejo, ¿no? O sea, ante sí mismo. Y toda la sociedad venezolana, o buena parte de la sociedad venezolana, o al menos la sociedad venezolana más politizada, que entendía más lo que estaba pasando, por supuesto ahí se dio cuenta que se estaba en presencia de algo que podía haber sido peor, o puede que haya sido peor el remedio que la enfermedad. Y bueno, de allí por supuesto el reacomodo fue el regreso del presidente. Yo creo que lo que haya podido ser las anécdotas personales de cada uno de los venezolanos que estuvimos más cerca o más lejos de esos eventos, digamos, no interesa demasiado. Yo lo que rescataría, digamos, como lección histórica, es que un conflicto de semejante gravedad, como el que ocurrió entre el 11 y el 13 de abril, fuera de lo que fueron los heridos y los muertos producto de la movilización impersonal. Le llamo impersonal porque era una especie como de una turba que se enfrentaba a otra turba, pues, ¿no? Fuera de ese hecho de violencia no se registró más violencia. Es decir, se había generado una posibilidad de un enfrentamiento militar dentro de las Fuerzas Armadas, y lo que hubiese desencadenado una suerte de guerra civil, pues, ¿no? Eso no ocurrió, y eso no ocurrió porque yo creo que siempre privó la sensatez. O sea, inclusive el mismo proceso que consistió en regresar el presidente de la República a la presidencia fue un acto de sensatez, inclusive de los que estuvieron involucrados, o una parte por lo menos, de los que estuvieron involucrados en ese golpe de Estado. O sea, al no contar con la viabilidad para formar gobierno, pues entonces se vieron obligados a que el presidente regresara, porque de lo contrario ciertamente se podían generar unas situaciones de violencia. Eso es lo que le da esperanza a uno de que este pueblo, al menos en su dirigencia política, está dispuesto a solucionar problemas por la vía del entendimiento, llegados al extremo, por la vía del entendimiento y no por la vía de la fuerza. Eso no quiere decir que seamos una sociedad pacífica, ni ninguna de esas esas babiecadas que nos repetimos muchas veces, sino que llegado el momento, digamos, de cuando la sangre está a punto de llegar al río, pues entonces en ese momento priva la sensatez y se resuelven las cosas. El que sabe que perdió se retira, y el que triunfa no necesariamente toma venganza, porque si recordamos lo que pasó después del 13 de abril, ciertamente fue un presidente que creía que tenía que conversar, un presidente que creía que tenía que dialogar con las limitaciones y las particularidades que los militares entienden de lo que significa dialogar, y eso, lo que la respuesta frente a eso fue lo que se conoció pues como el paro petrolero. O sea, el 11 de abril es el inicio de una conspiración corrida que llega hasta el año 2003 y que termina probablemente con el proceso electoral de lo que fue el intento de revocar al presidente que se derrotó. Yo creo que es una historia muy larga, es una historia no contada, es una historia que tiene muchos baches, pero que la gran lección de eso es que difícilmente se puede formar gobierno en Venezuela, por lo menos en esta Venezuela, por la vía de la fuerza. Que la única forma de formar gobierno en Venezuela es por la vía de la voluntad popular, porque el gobierno, ni siquiera contando con todos los respaldos que terminó contando, producto de las insensateces de los golpistas, es decir, cohesionó la Fuerza Armada, hizo una purga dentro de PDVSA, la administración pública, digamos, la cerró y la convirtió en casi su clientela política más estrecha. A pesar de eso, el gobierno solamente logra estabilizarse y consolidarse cuando gana el referéndum del 2004. Y eso es lo único que parece ser el antídoto ante las inestabilidades en Venezuela, las elecciones. Y para los momentos que corren, eso es una buena lección, porque independientemente de lo que pase en este 2013, en este inicio de 2013, y las dificultades, las incertidumbres producto de la ausencia del presidente por la enfermedad, la solución a digamos, proceso de transición
de un presidente que muy difícilmente va a poder asumir el cargo en plenitud de funciones durante 6 años. Una vez más, las elecciones y la consulta popular es la que nos va a restablecer la estabilidad que necesitamos. Ok, detrás de cada episodio trágico hay que tratar de sacar una lección. Y el 11 de abril, sin duda ninguna, fue un acto trágico. Hay algunos actores, el gobierno trata de vanagloriarse como de un gran triunfo, pero el 11 de abril fue una tragedia no solamente por las vidas que se perdieron en el país, sino además el rompimiento institucional y una crisis que probablemente todavía la estamos pagando. Y de ella hay que sacar una gran lección. La gran lección que hay que sacar es que lo único que genera institucionalidad casi instantánea y por lo tanto estabilidad, eso no significa que se permanezca durante mucho tiempo, pero por lo menos sí que es el primer paso para generar una estabilidad que tenemos mucho tiempo sin hacerlo, es la consulta popular. Es lo único que todas las fuerzas de la sociedad civil venezolana y de las fuerzas militares aceptan, es la voluntad popular. El resultado de las elecciones. Y el resultado de las elecciones es lo único que permite las transiciones, bien sea las transiciones desde una conspiración hasta un gobierno constitucional, bien sea desde la ausencia de un presidente hacia un nuevo gobierno. Y eso es lo que tenemos que tener claro, o sea, que cualquier sea la crisis profunda que pueda vivir la sociedad venezolana, las elecciones, la consulta al poder popular es lo que permite generar una nueva estabilidad. Además, esa es la base de la República. La base de la República es la consulta a la voluntad popular. Donde no hay consulta a la voluntad popular es cualquier otra cosa. Es monarquía, es gobierno de santos, es dictadura, es lo que sea. El único gobierno que puede llamarse, el único sistema político que puede llamarse república es aquel que le consulta a la voluntad popular qué hacer en momentos de crisis, en momentos de transición.